Esta semana se ha difundido como la pólvora la siguiente noticia. Ministerio de Irene Montero. Las mujeres serán víctimas de violencia de género aunque el acusado sea absuelto. Igualdad considera víctimas de malos tratos a cualquier mujer, pese a que el caso se haya archivado o no se demuestre la existencia de violencia, tal y como refleja el Boletín Oficial del Estado. Pero esto no nos viene de nuevas. Esta es la guinda del pastel, el último eslabón de algo que ya se venía gestando desde hace mucho tiempo. Por eso vamos a estudiar el proceso que hemos seguido para llegar hasta aquí, y para ello tocaremos 3 puntos. Primero, la Ley de Violencia de Género original, después su modificación y, en tercer lugar, la guinda del pastel, que es lo que ha sido noticia ahora. Y después, una vez hayamos expuesto los hechos, vendrá la crítica. Vamos a ello. Empezamos con la Ley de Violencia de Género original. El artículo 23 de la Ley de Violencia de Género original nos decía lo siguiente. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente será a título de acreditación de esta situación el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección. En cristiano, que para ser considerada víctima de violencia de género y recibir ciertos derechos, la mujer tenía que denunciar e iniciar un proceso judicial. Sin embargo, esto cambia, y cambia porque el artículo 23 de la Ley de Violencia de Género se modifica. En 2018 el artículo pasa a incluir esta novedad. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales. Es decir, que para ser considerada víctima de violencia de género y recibir ciertos derechos, la mujer ya no tiene que denunciar e iniciar un proceso judicial, sino que le basta con acudir a los servicios sociales. Y si ellos le emiten un informe favorable, su condición de víctima ya queda acreditada. Pero esto no era más que una solución provisional, un parche transitorio. Por eso, el último inciso del artículo 23 nos decía lo siguiente. El Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñarán de común acuerdo los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género. O sea, que de momento lo dejamos así, pero le ponemos deberes al Gobierno y a las comunidades autónomas. Tienen que terminar de diseñar este sistema. Y vaya, que se han terminado de diseñar el sistema. Le han puesto la guinda al pastel, como decíamos al principio. Ahora vamos a echarle un ojo al Boletín Oficial del Estado y estudiar los aspectos más llamativos de la nueva resolución de 2 de diciembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 11 de noviembre de 2021 relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género. Esto es lo que ha sido noticia. En concreto vamos a ver 2 cosas. Primero, qué mujeres pueden solicitar ser consideradas víctimas de violencia de género. Y después, en segundo lugar, una vez hecha la solicitud, cómo se concede esta condición de víctima de violencia de género. Y después vendrá la crítica. Primero, ¿qué mujeres pueden solicitar ser consideradas víctimas de violencia de género? Entre otras, y esto es sumamente llamativo, pueden solicitar ser consideradas víctimas de violencia de género mujeres que ni siquiera hayan denunciado y también mujeres que habiendo denunciado hayan iniciado un proceso penal que haya terminado con un archivo o con una absolución. Es decir, aunque un juez haya absuelto al hombre al que tú acusaste de ser un agresor machista, tú puedes solicitar ser considerada víctima de violencia de género. Un juez ha dicho que no hay agresor, pero puede haber víctima. Esto dice la resolución. La acreditación de naturaleza administrativa de las situaciones de violencia de género, objeto de los procedimientos básicos de acreditación a los que se refiere el presente acuerdo, podrá ser solicitada por las mujeres que se encuentren en las siguientes situaciones. Y entre otras se mencionan las siguientes situaciones. Víctimas que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar, o sea que todavía no hayan denunciado. Víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído. Y también, ojo, víctimas con orden de protección que haya quedado inactiva. Las medidas impuestas ya no están en vigor por sentencia absolutoria o cualquier otra causa que no declare probada la existencia de la violencia. ¿No os ha llamado la atención un pequeño detalle? Os lo he subrayado. La resolución incurre en una petición de principio de libro, cuando enumera que mujeres pueden solicitar ser consideradas víctimas, se refiere ya a ellas como víctimas.
Es decir, se da por supuesto que las solicitantes son ya víctimas, cuando esto es supuestamente lo que se tenía que acreditar en este procedimiento administrativo. ¿O no? ¿O es que esto no es más que una pantomima? Y visto el primer punto, vamos con el segundo. Una vez hecha la solicitud, ¿cómo se concede la condición de víctima de violencia de género? Se nos dice que recibida la solicitud, un organismo valorará si las mujeres a las que la resolución ya llama víctimas son víctimas. En estos supuestos, la expedición de la acreditación por los organismos requerirá la valoración previa del equipo de intervención asistencial del servicio social, servicio especializado o cualquier otro recurso de la red de recursos al que esté acudiendo la persona usuaria. ¿Y qué criterios se tienen en cuenta para realizar esta valoración? La resolución enumera algunos que asustan, y os pongo dos ejemplos. La duración, la forma, física, psicológica, sexual, y la gravedad de la violencia sufrida. Existencia de violencia verbal, ambiental y agresiones físicas. Progresión en la violencia. O también en cuanto a la relación de pareja, dinámica de interacción que ha existido con su expareja. Relación asimétrica de poder, existencia de control, relación caracterizada por imposición, maltrato verbal. Es decir, y por eso digo que asusta, aun cuando la mujer ni siquiera haya denunciado o aun cuando el hombre haya sido absuelto por estos mismos hechos, un grupo de funcionarios puede entrar a valorar qué violencia se ejerció, qué gravedad tuvo o de qué tipo fue. Y después de esto, una vez analizados los aspectos recogidos en el punto anterior, si el equipo de intervención asistencial estima que la solicitante es víctima de violencia de género, expedirá el informe de valoración de la solicitante. Sobre esa base se procederá a la emisión de la acreditación administrativa de violencia de género. Y expuestos los hechos, vamos ahora con la crítica, porque entre otros muchos son dos los motivos por los que me opongo a un procedimiento como este. Los dos mismos motivos, por cierto, que ya expuse en una conferencia que di en Sevilla hace un par de años. Llevo diciendo esto desde hace mucho tiempo. En primer lugar, me opongo a él por una cuestión de principios. Hay conceptos que se implican mutuamente. Por ejemplo, para que haya un padre tiene que haber un hijo. Y lo mismo sucede aquí. Para que haya una víctima tiene que haber un agresor. Por lo tanto, si yo digo que una mujer es víctima de violencia de género, también estoy diciendo que su pareja o su expareja es un agresor machista. Y aquí es donde viene el problema. Tenemos un documento público que dice implícitamente que un hombre concreto es un agresor machista, porque se reconoce que su pareja o expareja es una víctima de violencia de género. Y ello sin que a este hombre se le haya dado ni voz ni voto, sin que se le haya escuchado y sin que se le haya permitido defenderse. Hombre, por cierto, que puede estar siendo señalado como agresor machista aun cuando un juez, después de haber escuchado a ambas partes y después de haber practicado pruebas, le haya absuelto. Al respecto, Judge de Zipper, un juez bastante influyente en Twitter, escribía que es curioso que la violencia de género, siendo un delito, sea además una situación administrativa, a determinar por la administración, con el riesgo de señalar a hombres concretos como maltratadores, sin pasar por el juez y contra su presunción de inocencia. Hay quien le quita hierro al asunto y dice que esto no es tan grave. Se está reconociendo a una mujer como víctima de violencia de género para darle derechos a esta mujer y no para sancionar al hombre. Por lo tanto, esto no afecta al hombre. Y yo contesto, pues claro que afecta al hombre. ¿Por qué un hombre tiene que aceptar que se le llame agresor machista al reconocerse que su pareja es una víctima de violencia de género cuando un juez que ha conocido el asunto le ha absuelto y ha dicho que es inocente? Por eso creo que tiene razón Edmundo Jacobs, otro excelente jurista que escribe en Twitter cuando dice esto. ¿Y el derecho al honor de la persona a quien apunta la resolución administrativa como agresor no condenado? Este tema lo veo claramente inconstitucional no solo por la presunción de inocencia, sino por el derecho al honor de quien se ve perjudicado sin sentencia alguna. Sobre todo cuando la jurisprudencia entiende que para que se produzca una infracción del derecho al honor no hace falta que se digan de forma expresa el nombre y los apellidos del difamado, sino que basta con que a esta persona se la pueda identificar. Por eso la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 11-2014 entendió que el mero texto de la información comunicada en el informativo de televisión ni menciona al señor Marco Antonio como presunto autor de la estafa ni aporta datos concluyentes de que sea él. Pero las imágenes que complementan la información verbal del informativo sí permiten concluir fácilmente que el local donde se produjo la denunciada estafa fue el Conejo Blanco y por lo tanto que es su encargado, el señor Marco Antonio, quien la realizó. Por lo tanto, no puede negarse que esta información errónea haya podido lesionar el honor del demandante. Y lo mismo sucede aquí.
No hace falta que una resolución administrativa señale a un hombre con nombre y con apellidos como un agresor machista. Basta con que en la resolución administrativa se reconozca que la pareja de este hombre es una víctima de violencia de género, aunque un juez haya absuelto al hombre por estos mismos hechos. Le están difamando. Y en segundo lugar, me opongo a este procedimiento por sus consecuencias prácticas, porque le abre de par en par las puertas al fraude. Antes, si una mujer quería que se le reconocieran derechos como víctima de violencia de género, tenía que denunciar. Y si la pillaba mintiendo, se le podía caer el pelo, porque hay un delito que castiga las denuncias falsas, artículo 456 del Código Penal. Ahora, si una mujer quiere que se le reconozcan derechos como víctima de violencia de género, no tiene que denunciar. Ya hemos visto que no hace falta. Basta con que acuda a un organismo y le solicite que emitan un informe a su favor. Y si la pillan mintiendo, no puede suceder absolutamente nada, porque no existe ningún delito que castigue las solicitudes para un informe falsas, como sí existe un delito que castiga las denuncias falsas. Por lo tanto, una mujer sin escrúpulos, porque las hay, al igual que hay hombres sin escrúpulos, puede inventárselo todo. Si le sale bien, perfecto, tiene estos derechos. Y si le sale mal, no pasa absolutamente nada, porque no hay ningún delito que castigue su conducta. En conclusión, y aunque sea obvio, no estoy a favor de dejar desamparada a ninguna mujer que necesite ayuda, pero sí estoy en contra de las chapuzas jurídicas que además son peligrosas, y esta lo es. En fin, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como suelo deciros, si os ha gustado el vídeo podéis darle me gusta y comentar cualquier cosa, así ayudáis a difundirlo. Y si queréis colaborar económicamente con este canal y garantizar su continuidad, podéis hacerlo tanto a través de Patreon como a través de PayPal. Dicho esto, hasta la próxima.